La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos este tiempo maravilloso de la Navidad en estos inicios de estos primeros días de este 2025 y que en el marco del jubileo pues nos promueve a ser y seguir siendo peregrinos de esperanza. Y una manera de ser peregrinos de esperanza es aprender a servir con amor y alegría. Y es el centro de la reflexión del día de hoy. Aprender a servir con amor y alegría. ¿Por qué? Porque cuando servimos no es simplemente hacer cosas, sino que a ese hacer, a ese servicio, hay que agregarle estos dos elementos que Jesucristo los estableció. Hay que agregar amor a lo que hacemos y la alegría, la actitud con lo que hacemos esto. Así que, ¿qué tal si nos vamos y nos aproximamos a la Sagrada Escritura y tomamos ese texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, el versículo 10? San Lucas, capítulo 17, versículo 10, Jesús se ha dirigido a sus discípulos. Y el versículo 10 es como una conclusión. Y dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores, no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra del Señor. La Biblia de Jerusalén dirá lo siguiente, o de la forma siguiente. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Se da cuenta? Usted siempre me gusta comparar el texto de la Biblia de Jerusalén con la latinoamericana porque difiere bastante, ¿no? De igual modo ustedes, se refiere a los discípulos. Jesús es el maestro para nuestra vida. Y nosotros, en la condición de discípulos, debemos de aspirar a imitar el estilo de vida de Jesucristo, asumir las palabras de Jesucristo para nuestra vida. De igual modo, ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os fue mandado, y surge una pregunta, o sea, ¿a qué me manda el Señor? ¿Qué es lo que demanda el Señor de mí? Aquí podríamos tomar ese texto hermoso, por ejemplo, de ámense los unos a los otros. Entonces, el Señor nos manda a hacer, nos manda a obedecer, nos manda a someternos, pero entendiendo algo, entendiendo que lo que nosotros hacemos es simplemente parte de la vocación, parte de la misión, y que somos siervos, y me gusta mucho más lo que dice la Biblia de Jerusalén que la latinoamericana, somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles. Quien nos hace útiles es el Señor. Es el Señor. En la medida que yo estoy caminando con Cristo, en la medida que yo estoy aprendiendo de Cristo, en la medida que yo voy asumiendo la fe como un principio de vida primario en mi existencia, entonces me vuelvo un siervo útil. En la medida que yo tomo a Jesús de manera esporádica, mi participación, por poner un ejemplo, en mi comunidad, llámele grupo de oración, lo que usted esté viviendo, pero no me entrego, pero no soy fiel, pero no persevero, pues entonces soy un siervo inútil. Querido amigo y amiga, empezar el año sirviendo con amor y alegría es volvernos siervos útiles para el Señor. Es volvernos hombres, mujeres que aportamos la riqueza espiritual que el Señor nos ha compartido, la aportamos a los demás y aún la riqueza material. Pero siempre al final, siempre a mí me llama la atención el final de este versículo. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Nadie me tiene que dar aplausos, nadie me tiene que dar honores eclesiásticos, nadie me tiene que dar felicitaciones, porque simplemente cumplo mi misión. Simplemente el Señor me ha puesto a hacer esta obra y por lo tanto lo hago. Uno de los dilemas grandes que encontramos hoy en día es que cuando nosotros servimos
El problema es que esperamos algo a cambio. Esperamos algo a cambio. Y yo creo que eso nos genera más conflicto en nuestra vida, más frustración. Porque, porque si hacemos algo esperando a cambio una respuesta, si yo sirvo esperando a cambio que pronuncien mi nombre en una homilía, que me den un diploma, que me den un reconocimiento a nivel público, pues eso no concatena con el Evangelio. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades, como dirá la Biblia en el Antiguo Testamento. Jesús es el Maestro que nos enseña a servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Y servir es despojarnos de nosotros mismos. Servir con amor y alegría es aprender a vivir la vida cristiana de una forma en disponibilidad, de una manera en apertura. Nosotros necesitamos entender que servir con amor y alegría es tener ese espíritu, por decir así, esa actitud de la Virgen María, esa disponibilidad, esa prontitud de apoyar, de brindarnos a los demás. Considero que empezar este año, ya apenas llevamos un par de días, pues empezar este año con esa actitud valdrá la pena. Por ejemplo, comenzando en casa, haciendo las cosas con amor y alegría, colaborando en casa, todos involucrados en el aseo, en el orden de la casa, en compartir los alimentos. Es lindo. Yo creo que uno de los regalos, humanamente hablando, más grandes que nos ha dado el Señor se llama familia. Y tenemos que aprender a servir con amor y alegría en casa a los nuestros. Me impresiona, por ejemplo, que Jesús siempre está al servicio del otro. Siempre está con esa actitud de disponibilidad, de ayudar, de apoyar, de escuchar, de acompañar al otro. Eso es servir con amor y alegría. Y es ahí donde Jesús es como que ejerce su reinado sirviendo. Es un rey que sirve, no es un rey al cual le sirven, es todo lo contrario, es un rey que sirve. Y yo sé que humanamente es un poco complicado servir, se lo digo sinceramente. Es un poco complicado porque es desacomodarnos, es un poco complicado porque nos lleva muchas veces a replantear nuestra vida. Pero el servicio, espiritualmente hablando, es una de las mejores formas, de las mejores oportunidades o caminos para poder crecer en la fe. Por eso, en este año jubilar, creo que deberíamos de aspirar a esto, ¿no? A servir con amor y alegría, porque eso realmente nos alimenta, nos fortalece con el ser peregrino de la esperanza. A aprender a hacer las cosas con amor y alegría. En nuestra vocación, cualquiera que sea nuestra vocación. Muchas veces hemos comprendido el servir como un estado de esclavitud, pero no es así. El servicio no es un no es un estado de esclavitud, más bien es todo lo contrario. Una persona que sirve con amor y alegría es una persona que vive en un estado de libertad. Libertad para donarse, libertad para dar, libertad para compartir. Y yo creo que en la vida cristiana nosotros necesitamos como ver la alegría como parte nuestra, como parte de nuestro ADN. El cristiano tiene que aprender a ser una persona alegre. Pero cuando hablo de alegría no me refiero a andar con los dientes, enseñando los dientes. No, 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 no. Me refiero a esa alegría del Espíritu. A esa alegría del Espíritu que te promueve esperanza, que te promueve serenidad. A esa alegría en el Espíritu que te anima a la confianza, que te fortalece, que te da esa fuerza interior de seguir adelante. Por eso nosotros necesitamos entender que una manera de desarrollar nuestra identidad más profunda de hijos de Dios es el servicio. Es el servicio. Entonces, por eso Jesús cuando nosotros vemos ese texto del lavatorio de los pies y dice Jesús, lo que yo he hecho con ustedes, háganlo los unos con los otros. O sea, el servicio nos promueve a una identidad más profunda de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo. Y ser discípulos de Jesucristo implica tener esa vocación de servicio, alimentar esa vocación de servicio, promover esa vocación de servicio. Y eso es básico. ¿Por qué? Porque
desde el servicio, desde nuestra actitud de servir con amor y alegría, construimos el reino de Dios, pero también construimos comunidad. Construimos comunidad. Imagínate cuando en tu comunidad te piden apoyo para hacer esto, para que hagas esto, lo otro, y tú te niegas. Lo que le estás diciendo a tu comunidad es, no me interesa. Te niegas no porque no puedes, te niegas porque pones un pretexto quizás. Entonces, el servir construye la comunidad. El tener esa disponibilidad y hacerlo con amor y alegría construye la comunidad. Es como lo mismo en la familia. En la familia. En la familia no necesitaríamos los hijos que mamá o papá nos dijera, oye, agarra una escoba y por favor colabora, arregla tu cama. No, no, no. La disponibilidad surge desde la voluntad. Entonces yo lo hago, lo preparo, me involucro. No necesito que me digan, ayúdame. No necesito que me digan, ven, haz esto. Mira, ¿y por qué no haces lo otro? No, no, no. Entonces el servicio construye comunidad. El servicio fortalece la comunión. Pero si yo me quedo pasivo, si soy una persona indiferente, no construyo comunidad y no promuevo comunión, porque estoy siendo injusto. Estoy siendo injusto porque le dejo todo al resto, a los demás. ¿eh? Eso yo lo he comprobado, por ejemplo, cuando doy formación a gente de pastoral, vaya, de gente de movimientos apostólicos que tienen una estructura y que tienen grupos, le llaman grupos de compartir o grupos de oración, como le quieran llamar, y quienes son los responsables o los coordinadores empiezan al conversar conmigo algunas veces empiezan a quejarse que me dejaron solo, que de los 4 que nos eligieron solo a mí me toca, que los otros no tienen tiempo, que siempre hay una excusa, que los convoco a reunión y solamente viene uno más. O sea, entonces es que no hay un crecimiento para servir. Lamentablemente, en la iglesia muchas veces escogemos personas no con buen discernimiento. En los grupos, por ejemplo, en los movimientos apostólicos, se escoge porque, es que este ya tiene 10 años de estar en el grupo. Sí, pero ¿cómo ha vivido esos 10 años? ¿Es ejemplo de servicio? ¿Es ejemplo de entrega? ¿Es ejemplo de compromiso? Entonces, yo puedo estar 10 años en mi comunidad y estar ahí como una planta, ¿no? De adorno, no digo nada, pero estoy ahí, de vez en cuando ayudo en algo, pero no estoy de una manera activa, de forma permanente. Entonces, el servicio construye, el servicio con amor y alegría edifica la comunidad, fortalece la comunión. Por eso es que todo lo que hagamos es en función de un servicio. Todo lo que hacemos, los nombramientos que tenemos en iglesia, en la familia, por ejemplo, ser papá, ser mamá, es un principio en función. Soy papá. Pero ¿qué significa ser papá? ¿Qué significa ser mamá? No significa hacerlo todo, no significa ser un ogro, no significa poner a los demás a hacer y yo no hago, no, significa ser modelo, significa ser ejemplo, significa involucrarme en esta vida, en esta realidad llamada familia, llamada matrimonio, llamada comunidad cristiana, y ahí me involucro. Entonces me convierto en ejemplo, me convierto en ejemplo. El servicio es una forma de ser, es mi forma de ser, antes de convertirse en una actividad. ¿Por qué? Porque en lo que hago, en lo que sirvo, revelo algo de mi persona. En lo que yo hago, en lo que yo sirvo, revelo algo de mi ser. Entonces, ese servicio es parte de mi ser. Está revelando algo. Puedo revelar riqueza, pero también puedo revelar miseria. Puedo revelar miseria cuando lo hago no con amor, cuando lo hago no con alegría, sino que lo hago a la fuerza, lleno de frustración. Esto pasa con los hijos en casa. Cuando tú le dices, mira, arregle esa cama, arregle ese cuarto, por favor ve a la pulpería, solo a mí me manda, solo yo voy, esto y lo otro. Entonces, estamos revelando nuestra miseria. Pero si lo hacemos con iniciativa, si colaboro, tengo un espíritu de apertura, estoy enriqueciendo, estoy revelando mi riqueza y a la vez esa riqueza enriquece la vida de los demás. Pues entonces, al servir nosotros con amor y alegría, aportamos la riqueza. Nosotros debemos de saber entender el hecho que el servir es una manifestación también de gratitud. Es una manifestación de gratitud al Señor en primer lugar.
Pero si yo sirvo en mi casa, es una manifestación de gratitud a mi esposa, a mis hijos. Es una manera de decir gracias por estar aquí. Gracias porque lo que hago es con alegría y con gratitud. Porque tengo la oportunidad. Porque es que el servicio es un camino de liberarnos, es un camino también de despojarnos, es un camino de acercarnos al otro. El servicio nos aproxima al otro. Por eso el sentido de cada uno de nosotros es necesario entender algunos aspectos importantes. Para servir con amor y con alegría, debemos de tener un espíritu de agradecimiento, un espíritu de gratitud. Este servicio lo tengo que aprender a ver como una oportunidad para dar gracias, una oportunidad para que a través de ese gesto de servicio se revele mi gratitud, mi gratitud. Luego también el sentido de la alegría, que creo que nos hace falta mucho en el servicio, ¿no? El sentido de comprender que el servir es una oportunidad lindísima, y si le agregamos la alegría a ese sentido de servir, entonces va a haber una experiencia de libertad interior, que no ando viendo que los demás no hicieron, sino lo que yo hice. Y lo hago con un espíritu de contentamiento, ¿no? Lo hago con un espíritu que me promueve un nivel de satisfacción estupendo, estupendo, maravilloso. Esto hay que promover en casa, esto también hay que promoverlo en la propia iglesia. Cuando somos llamados a servir, cuando somos nombrados en algún cargo, cuando se nos ha delegado alguna autoridad, tenemos que aprender a verla desde esa actitud de servicio, desde el servir con agradecimiento, desde el servir con alegría, con un espíritu de contentamiento, y eso va a implicar entonces promover vínculos, involucrar a otros, saberlos involucrar, tener esa capacidad de tener a Cristo para compartir a Cristo. Madre Teresa de Calcuta dijo una frase muy linda: el que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento conducen a la pereza, al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. Me gustó mucho esta frase, la voy a volver a leer. El que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento conducen a la pereza, al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús insiste mucho en el servir. Por eso Jesús no habló tanto de servir, sino que actuó sirviendo. Esa capacidad de escuchar, esa capacidad de atender las necesidades de los enfermos. Si nosotros vemos los 4 evangelios, vemos a un Jesús cercano, a un Jesús con esa política, como le llaman, de puertas abiertas. El que sirve es así. Tiene esa política de puertas abiertas. Es una persona, es un ser humano que en la medida que va sirviendo se vuelve sensible a la voz de Dios, se vuelve sensible a la necesidad del otro. Una persona que piensa más en sí misma, una persona que no es capaz de renunciar, pues no tiene esa experiencia gozosa de servir, ni con amor ni con alegría. Porque hay una gran diferencia entre dar y darse. El que da se despoja de algo, pero el que se da muere a sí mismo. Creo yo que en este año jubilar nosotros deberíamos de aprender a seguir caminando como peregrinos de la esperanza, pero dándonos, donándonos, con esa actitud, con esa conciencia de que somos llamados a hacer ofrenda para el otro, a tener disponibilidad de apoyar, de ayudar al otro. Yo, en mi experiencia personal, es impresionante cuando hay personas que me comparten sus dolores, sus conflictos, sus penas. Aún, por ejemplo, allí en pantalla, si me está viendo por Suyapa TV o me está escuchando por Radio Católica, hay un número telefónico, 33 51 23 93. Y hay gente que me escribe
y me pide oración por mi familia, pide oración por el hermano fulano, desde la comunidad que está enfermo, piden oración. Entonces, y a veces son las 11 de la noche y me empiezan a caer los mensajes, pues en mi momento de oración nocturna, lo que hago es orar. Y eso es servir. Eso es servir. O de pronto un matrimonio que me dice, hermano, mire, necesitamos urgentemente que nos atienda. Ok, puedo quizás 8 de la noche y tal vez yo estoy cansado. Y le digo a mi esposa, comprende, hay un matrimonio, mi mujer, que es una mujer impresionante, con una docilidad tremenda, dice, bueno, hay que apoyarles. Entonces son las 8, 9 de la noche y estar escuchando los dilemas de un matrimonio no es sencillo, no es fácil, pero eso es servir. Entonces, claro que por supuesto también tengo que aprender a decir no, y en muchos casos he dicho no, quizás cuando estoy agotado, cuando tengo que preparar un retiro y necesito tiempo para a solas, para estructurar los temas, por supuesto, ahí no atiendo a nadie. ¿eh? Pero, pero es que yo me pregunto, si este matrimonio es Jesucristo el que me está llamando y es Jesús a través de ellos, y cuando yo me muera, Jesús me diga, oye, pero yo te llamé, te escribí por WhatsApp y bárbaro, no me contestaste porque estabas viendo una serie en Netflix. Entonces, mejor, servir con amor y con alegría implica prontitud, una pronta respuesta. Que esta palabra de hoy nos anime, nos inspire a vivir nuestra vocación cristiana sirviendo con amor y alegría. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.